Ok, buenas tardes, licenciada Jennifer Licer Ramírez Guevara. En este día vamos a explicar lo que son el capítulo 8 y el capítulo 9 de Recursos Humanos. Los integrantes del grupo son Ana Daisy Morales Puerto, Scarlett Yolanda Hernández, Ever Anael Oliva y mi persona que es Carlos Abraham Alejandro Rivas. Así que comenzaremos con la compañera Ana. Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre el cambio. El cambio se ha convertido en un tema central de management, no por moda, sino porque la tecnología hace que las situaciones tiendan a ser cada vez más cambiantes. Este tema complejo que se inicia en la filosofía y no se comprende sin ella, encuentra antecedentes en los primeros momentos del pensamiento humano. La palabra cambio se refleja a cualquier situación a donde se dejan determinadas estructuras, procedimientos, comportamientos para adquirir otras, que permiten la adaptación del contexto en el cual se encuentra el sistema u organización y así lograr estabilidad que facilite la eficacia y efectividad de la organización. La pirámide. Esta división del hombre es meramente enunciativa. La intención es repetirnos, allanar el tratamiento de estos temas. Los niveles son 3. Las acciones, lo que se ve, lo que los hombres hacemos, es decir, los fenómenos, lo aparente. La napa de las actitudes, valores y creencias, lo que podemos cambiar con mayor o menor esfuerzo. La roca, nuestro ser más profundo. Ahí están los genes, nuestra experiencia más trascendentales, no solo infantiles, también las que nos han marcado de forma inevitable a lo largo de la vida. El siguiente. El plan de cambio. El plan de cambio tiene como proceso propio ajeno. Asunto que se desea cambiar. Por un lado debe ser determinar algunas cuestiones previas, por ejemplo, dice, ¿quién cambia? Los cambios suelen ser provocados por personas que están en los márgenes de la sociedad. Por otra parte, en las empresas hay cosas prohibidas, cosas permitidas y cosas exigidas, como en cualquier sociedad o grupo. Ciertas cosas son bien vistas, otras aceptan y otras están prohibidas. ¿Cuándo se cambia? El cambio producirá cuando algo interior o exterior a nosotros nos convenza de cambiar una empresa. Nos convence de cambiar. Una empresa cambia cuando una persona con visión a nivel jerárquico alto induce a la organización a cambiar. O cuando hay una crisis de magnitud suficiente. La velocidad del proceso y caos en el cambio. Los seres humanos estamos habituados a cambiar a la velocidad de la naturaleza. Así cambiamos nuestras células y hemos vivido por siglos. La teoría del caos nos indica de las situaciones de cambio es permanente entre pequeñas diferencias. La profundidad del proceso se realiza debido a una acción contra ellas, por problemas de polución o porque ha habido un fraude o un accidente, pero nadie piensa en cambiar. Cambio de una persona por otra. Esto significa despidos u otra forma de desvío. A veces los despidos responden a que el gerente quiere demostrar a los accionistas su carácter para hacer que los cambios que se proponen. Lo que nos sigue que los ayude en el proceso de cambio. La resistencia al cambio. Esto es lo natural y es natural que cada persona quiera ser como es. Por lo tanto, cuando a alguien se le propone un cambio, también es natural que ofrezca resistencia. Por otro lado, hay cuestiones que hacen la descripción global de tipo de cambio. Ellas son el cambio no planificado, que este puede ser caótico y puede llegar a un resultado desconocido. El cambio planificado.
Este normalmente tiene un resultado deseado que mejora una parte del negocio. El cambio cotidiano. Todos los días podemos hacer cosas diferentes que pueden convertirse en costumbres o no. Si las repetimos, habremos producido cambios, seguramente pequeños. Si no las repetimos, habremos modificado nada más que un hecho aislado. El cambio menor. Definimos como cambio menor al que sin ser deslizamiento cotidiano o un accidente no tiene las características organizacionales de cambio mayor. Y el cambio mayor busca la modificación de elementos de cierta importancia en la empresa. Deben ser planificados, aunque haya quien lo actúa instintivamente, como ocurre en la mayoría de los procesos de cambio. Continúa la compañera Scarlett. Buenas tardes. Vamos a hablar sobre el cambio en el liderazgo. Tenemos dos tipos de liderazgos, el liderazgo abierto y el liderazgo cerrado. Ahora veremos qué es el liderazgo cerrado. Dice que es una forma autoritaria que resulta ser un cambio con grandes posibilidades a fracasar. ¿Qué pasa cuando un líder es cerrado? Pues no cambia, no tiene la buena comunicación entre sus miembros de la organización. Un cambio es cuando un cambio de liderazgo cerrado es cuando la participación es nula o es muy baja, que significa que por ser líder no le da la autoridad ni le da la participación a los demás miembros de su organización. ¿Qué pasa ahora con el liderazgo abierto? El liderazgo abierto es aquel el cual se recurre a la participación activa de las partes involucradas para alcanzar un cambio. ¿Qué pasa con el cambio abierto? Pues es una mejora para alguna empresa, alguna institución. Es un aumento de rendimiento. ¿Por qué? Porque se tiene un ambiente laboral digno y climatizado. No me refiero al clima, sino que es el ambiente que se mantiene entre los mismos miembros de la organización, con su buena relación. ¿Qué es lo que pasa, lo contrario con el cambio cerrado? Que no es un cambio menor, como lo explicaba la compañera Ana. Y este cambio, ¿cómo lo podremos hacer? Visualizando, ¿verdad? Tenemos que visualizar qué es lo que nosotros estamos haciendo mal, cómo lo estamos haciendo, analizar la visión, por qué esto está sucediendo, qué pasa, también tener una preparación. Eso significa cómo vamos a hacer nosotros el cambio como líder, porque no significa de que por ser líder lo sabemos todo. Tenemos lo que es la tecnología o personas. Esto es algo muy importante porque es un proceso recíproco o sucesivo. Un cambio de tecnología sin el acuerdo de las personas involucradas es una pérdida de tiempo y de dinero. ¿Qué pasa si tenemos tecnología y personas? De nada sirve tener una buena tecnología si no tenemos las personas capacitadas, no tenemos el personal adecuado para su manejo. O tal vez tenemos las personas, pero no tenemos la tecnología. En el caso contrario, cuando nos dice que es pérdida de tiempo y dinero, es porque para hacer este tipo de cambio primero se necesita una preparación. Se necesita lo que es impartir una charla, una capacitación al personal. Ahora acá tenemos lo que es el problema de pensar. Esto es algo muy importante porque nos dice que es razonar a partir de información de todo tipo. Es el tiempo y la tranquilidad necesaria para lo que el pensamiento no sean mera racional, sino que influya como parte de nuestro ser. ¿Qué pasa aquí? Que cuando en ocasiones el problema de pensar es que nos limita a hacer cosas nuevas o nos hace caer en problemas que no se visualizan bien. ¿Por qué? Porque al pensar nosotros mantenemos un ambiente tenso porque estamos con esos pensamientos de qué pasará. Nos hace crear esa duda e incertidumbre, y no solo con nosotros, sino que también lo pasamos al personal, porque creamos ese ambiente de estar como en el suspenso. Tenemos también lo que son las prevenciones importantes. Dice que es la claridad del rol.
Estas prevenciones importantes es antes de ocasionar un problema o de prevenir un problema. La claridad de rol. Cuando una persona tiene claro el rol que ocupa en su trabajo, se preocupa más por hacer lo suyo y no se anda involucrando en otros tipos de trabajo, porque primero hace su función en lo que es debido. Una persona cuando está muy ocupada es otra prevención. ¿Qué pasa si una persona está muy ocupada y viene el líder y lo carga de más trabajo? Sucede que esa persona no va a hacer ninguna función en ambas partes, porque tanta ocupación no hace que cumpla bien su rol. Dice, nuestro jefe no atiende nuestras advertencias. ¿Qué pasa cuando hay mala comunicación o liderazgo cerrado? El jefe no atiende nuestras advertencias. Tal vez nosotros podemos prevenir lo que es una circunstancia compleja y le damos una advertencia, pero cuando no nos escucha o no atiende, es allí donde va el mal manejo, ¿verdad?, de una empresa. Tenemos el poder de la velocidad. ¿Qué pasa si nosotros cumplimos con nuestros trabajos a tiempo? Tenemos un récord y a eso se debe a la buena administración, también al liderazgo abierto cuando hacen renovaciones y también hace que aumenta el rendimiento laboral. Tenemos lo que es el desarrollo organizacional. Nos dice que es aumentar la efectividad y el bienestar de la organización. ¿Qué pasa si nosotros trabajamos en conjunto en una organización? Pues la desarrollamos y esto va a aumentar nuestra efectividad y el bienestar de la organización. ¿Qué significa eso? Que todo lo que entre o nos lo demos va a ser para un bien. Y nos tenemos acá también lo que es el resumen y análisis. Debemos de tener siempre un resumen de lo que nosotros hicimos, de lo que vamos a hacer y un análisis. También debe tener lo que es estar administrado por la alta gerencia. ¿Quién es el gerente? El gerente es el que se encarga de dar los lugares y dar las ocupaciones o los roles a los empleados. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que cuando ya termina el desarrollo organizacional, es el gerente quien va a decir cómo salió el proyecto, cómo fue la función de lo planeado, si fue de alto rendimiento, si en la tecnología fallaron en tal área, si la comunicación fue nula, si los cambios no fueron los indicados, si las prevenciones resultaron exitosas. Es el gerente el que es el encargado de dar todo el apoyo para nuestro desarrollo. Ahora continúa nuestro compañero Ever. La selección es un proceso a través del cual se busca una persona o un grupo pequeño de personas con la actitud para llevar a cabo ciertas actividades. Esto todas las empresas hacen este tipo de trabajo. El empleo del personal. Esta es una dificultad inicial encargada directamente por los de recursos humanos. Hay personas con una habilidad particular para rodearse de gente capaz y otras en cambio para ser quienes no están en condiciones para cumplir esta tarea. Generalmente siempre hay ese tipo de personas en cada empresa. Es raro que no la haya. Luego tenemos la descripción de la tarea, que la descripción de tareas es una manera de establecer los objetivos básicos que deberá cumplir el puesto, es decir, un detalle de su justificación. Claro, obviamente, si nosotros buscamos un empleo, tenemos que saber lo que vamos a hacer directamente. En la decisión política, la descripción de tareas se inicia con la aprobación de que ésta se lleva a cabo. Conviene que la decisión política de hacer la descripción surja del nivel ejecutivo. Directamente ya hablamos de los jefes de la alta empresa. El plan de proceso, para el desarrollo del proceso hay que definir un plan que determine por dónde se empezarán a hacer las descripciones y por dónde se continuarán. También se puede decir que las descripciones se hagan al mismo, al mismo tiempo que iniciar el proceso de arriba a abajo o de abajo a arriba o desde el mismo o de algún sector intermedio. La descripción de grupo. En la descripción en general, la descripción será de un puesto de trabajo
por lo tanto, de un ocupante como un supervisor. Sin embargo, puede ocurrir que haya más de un ocupante o más de un supervisor. En el primer caso, se trata de puestos iguales en un sector determinado. Diseño de formulario de tareas, de descripción de tareas. En el formulario se puede ser diseñado por recursos humanos, un consultor externo o un comité. El entrenamiento sobre el modo de completar el formulario se hará junto con la comunidad. Un entrenamiento justificado solo es necesario cuando el formulario de descripción es muy complejo. La aprobación. La aprobación es el formulario significa que la persona o el puesto dentro de una organización. Continuará mi compañero. Comunicación abierta y a continuación. El sistema de evaluación ofrece una retroalimentación altamente deseada sobre una base continua. La entrevista no debe servir nunca como sustituta de una comunicación diaria, ya que a la larga esto genera conflictos y se visualizará a deficiente y si no llevará a cabo el proceso correcto. Podríamos decir que no solo se hace la pregunta abierta cuando hay comunicación abierta y continua, sino que se deja una pregunta abierta para que el subordinado se desenvuelva de una forma correcta y tomarlo de un sistema muy abierto. Revisión del desempeño. Se debe asignar un tiempo especial para una discusión formal de desempeño de un empleado, ya que el mejoramiento en el desempeño es una meta común del sistema de evaluación. Una revisión de desempeño nos permite detectar cualquier error y omisión de evaluación, a tal vez un empleado esté en desacuerdo con la evaluación y quiere desafiarla. La revisión del desempeño se puede obtener por dos formas, ya sea por videocámara o por una supervisión diaria, llevarlo al control. Y sirve para medir las capacidades de los implicados. Dice, implicaciones legales. No se esperan sistemas perfectos y la ley no prohíbe al comportamiento discrecional del supervisor en el proceso. Por lo general, los cortes requieren las siguientes condiciones. Aquí nos está refiriendo prácticamente que en lo legal, o sea, la empresa da sus normas al público para que asimismo el empleado ya tenga un concepto de lo que de la empresa. Entrevista de evaluación, dije. Las sesiones de revisión del desempeño con frecuencia generan hostilidad y pueden causar más daños que beneficios a la relación del empleado-administrador. La situación mejora de una manera considerable cuando se utiliza varias fuentes de información, incluyendo tal vez la autoevaluación del empleado, sin importar el sistema que use. El empleado desconfiará del sistema que no comprende. Entrevista de evaluación. Bueno, esto cuando las cosas van bien en una empresa, por lo general el supervisor, el encargado de los subordinados, le da elogios, pero cuando las cosas van mal, es más difícil para ellos, o sea, decirle al empleado que está trabajando mal y es deficiente. Estructura de la entrevista. Una entrevista exitosa de evaluación debe estructurarse de tal manera que permita tanto supervisor como subordinado encaminada, no como una sesión encaminada. Pues podríamos decir que la estructura de la entrevista, o sea, de lo que le estaba hablando anteriormente, es para dar solución a los problemas dentro de una organización. Elogios y críticas. Podríamos decir que al empleado, cuando hay, por ejemplo, dentro de una empresa, independientemente de cuál sea, si las cosas marchan bien, se llegan a las metas, o sea, un elogio lo hace sentir bien a cualquier persona, empleado, para así motivarse. Igual, las críticas siempre tienen que ser constructivas, no destructivas. Papel de los empleados. El mejor recurso para los empleados cuando preparan una revisión de evaluación es hacer las formas creativas en las que hayan resuelto problemas.
recursos limitados. Ellos quedarán especialmente bien si lo logran mostrar la manera en la que su trabajo contribuye al valor de la compañía. Lo que les decía, a veces es muy importante, muchas empresas toman en cuenta cuando una persona tiene dinámica, acción, o sea, eso es solución de problemas, no lo da. Y al final, a la larga, eso funciona porque es lo que nos ayuda para ir escalando poco a poco como líder. Pues por parte de nuestro grupo creo que es todo. Espero les haya gustado. Muchas gracias por su atención y pues hasta la próxima.